Arrancar. Súper. Pues amigos, bienvenidos a esta primera reunión de este grupo pequeño en línea, el único grupo pequeño que tenemos de Link Plus, que lo tenemos en línea todavía, y nos da mucho gusto que puedan estar por acá Sandra, Leo, Dani, y se está conectando también Cintia, que ahorita la conocemos, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de las prioridades. ¿Sale? En todo lo que vamos a estar hablando en estas primeras reuniones, vamos a hablar acerca de siempre cuando comenzamos un año nuevo, que ya decimos ya estamos en febrero, ya hasta mitad de febrero, pero cada que comenzamos un año, siempre es algo muy padre poder arrancar un año nuevo porque siempre todo está lleno de metas, ¿no? De metas, sueños, propósitos. Y a mí me recuerda, por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, estaba en la escuela primaria hace algunos años. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Y a mí me acuerdo que a mí me gustaba mucho cuando comenzábamos, cuando era inicio de ciclo escolar, porque siempre comenzábamos con mochila nueva, con cuadernos nuevos, colores nuevos, todo era nuevo, ¿no? Y yo me acuerdo que las primeras hojas de mis cuadernos, cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, siempre eran las primeras hojas, ahí todo escrito bien bonito, ¿no? Con su letra bien bonita, con las mayúsculas con rojo y lo demás con negro y margen y fecha, todo. Y todo bien bonito, bien limpiecito, pero conforme iba avanzando el tiempo, pasaba una semana, 2 semanas, un mes, y otra vez volvíamos a escribir con lo que sea, ¿no? Y otra vez ya los cuadernos doblados, y otra vez ya la letra bien fea. Y esto sucede muchas veces también en nuestras vidas. Esto ocurre también cuando nosotros arrancamos un año nuevo. Comúnmente comenzamos con muy buenos propósitos, ¿no? A veces arrancamos diciendo, Dios, este año sí es mi año, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí voy a ir más a la iglesia, este año sí voy a ser un hombre, una mujer de oración. Y eso en cuanto a cosas de nuestra vida espiritual, ¿no? Si hablamos acerca de otras cosas, Dios, este año sí voy a hacer ejercicio, Dios, este año sí voy a comer bien, Dios, este año sí voy a trabajar más duro para poder tener un nuevo cargo, como lo que nos compartía nuestro amigo Leo, para poder, los que somos emprendedores, para poder hacer crecer más mi negocio. Y a veces tenemos muchos propósitos, pero conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que pues se nos va la emoción y volvemos nuevamente a escribir todo feo, nuevamente volvemos a doblar los cuadernos. Nuevamente se nos olvida ir al gimnasio, nuevamente se nos olvida comer bien, nuevamente se nos olvida leer la Biblia todos los días, servir a Dios. Y la idea de este estudio y de toda esta serie que van a estar ustedes también estudiando, es que podamos comenzar a ponernos metas bien definidas en nuestro 2026. Pero también el día de hoy me encanta la lección porque hoy vamos a hablar mucho acerca de prioridades. Y voy a poner aquí mi reloj para no pasarme de tiempo. Ahí está. Y vamos a arrancar con esto. Saben, aquí tengo una lista de algunas cosas que yo había visto que son cosas, pues, em, es una lista de algunas cosas que yo considero que todas las que están acá son cosas importantes. Aquí en esta lista vas a encontrar trabajo, familia, hobbies, estudio, el grupo pequeño, servicio, Dios, iglesia, sueños, relaciones, amigos, ejercicio, alimentación y apariencia. Ahora, yo te pregunto algo, de toda esta lista que ves tú acá, que son 2, 4, 6, 7, son 14 cosas que hay aquí en esta lista. Quiero que ahí rapidísimo, en los primeros 10 segundos, ahí si tienes algo en que anotar, si tienes ahí tu teléfono, abre tu blog de notas y escribe los primeros 5. No, no, no lo vamos a hacer completo porque nos tardaríamos mucho, pero vamos a tomar 10 segunditos para que de todo esto, de todo esto que está acá, ordénalo y pon el número 1, lo pones aquí y después vas poniendo, pues yo considero que el número 2 es este, el número 3 es este otro, el 4 y el 5. Vamos a ponerlo ahí bien rapidísimo. Ojo, ninguno de lo que podamos colocar ahí en nuestra lista, nada va a estar mal, ¿no? O sea, obviamente habrá personas fit en este grupo que su alimentación y el hacer ejercicio sea primordial. Y habemos otros que a lo mejor no somos tan fit,
que nos cueste un poquito más hacer ejercicio y a lo mejor nuestra prioridad no va a ser tanto eso, aunque es importante, y a lo mejor mi prioridad va a ser mi trabajo o mi prioridad va a ser mis amigos, qué sé yo. Entonces, dicho esto, les dije que eran 10 segundos, pero ya hasta nos pasamos de tiempo. Dicho esto, dos personitas que quieran compartir rapidísimo así sus primeros cinco. A ver, yo creo que el número uno es este, el número dos es este. Rápido. ¿Alguien? De los que ya estaban acá. Dani, venga Dani, abre tu micrófono y compártenos tu lista de las cinco principales. Pues yo puse Dios, familia, iglesia, servicio y amigos. ¿Ok? Perfecto. Dios, iglesia, familia y amigos. Bueno, algo así, ¿no? Servicio y amigos, ajá. Servicio y amigos. Ok, perfecto, súper. Gracias, Dani. Una más que quiera compartirnos. Bienvenida, Patti Sonic. Bienvenida, amiga. Gracias. A ver, yo te lo digo. Venga. Primero para mí es Dios, mi familia, las relaciones que hago, mi trabajo y bueno, ya ahí se englobaría todo lo demás. Ok, excelente. Muchas gracias, amiga Patti. Si se dan cuenta de tanto las dos personitas que nos compartieron hoy, tanto Dani como Patti, nos dijeron algo y tuvieron algo en común. A lo mejor de la 2 a la 5 puede ser que sea distinta su prioridad, pero la número uno que coincidieron los dos es que la prioridad es Dios, ¿no? Y esto es algo muy normal. Esto es normal porque estaba checando una estadística. Y dice una estadística que se me hizo muy interesante, dice que en un grupo de iglesia, hablando como de estos grupos pequeños o una iglesia en general, a lo mejor no tan grande como la nuestra, sino que a lo mejor, no sé, una iglesia promedio, ¿no? De esas iglesias más pequeñitas de no máximo 100 miembros. Si hacen una encuesta, o esta encuesta la han hecho en varios lados, y aproximadamente el 85% de todas las personas que asisten a una iglesia o a un grupo pequeño, a una reunión de jóvenes, el 85% va a mencionar o va a decir que su prioridad es Dios. Y el otro 15%, pues lo número uno que hay en su lista, pues es cualquier otra cosa que dijimos. Ninguna de las cosas que están ahí en la lista, pues está mal, ¿no? Ninguna de estas son malas. Ahora, esto es lo que dice la encuesta. Ahora, otra encuesta, que es un poquito más dolorosa, dice que en realidad, o sea, el 85% dice que Dios es la prioridad, pero solamente el 2% realmente manifiesta con sus hechos que Dios es su prioridad. Y el 98% de los cristianos o de la gente dentro de las iglesias, con sus hechos, manifiesta que Dios no es su prioridad y que cualquiera de las otras cosas de la lista, de las otras 13, son su prioridad. Trabajo, relaciones, amigos, alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera. Este es un dato muy duro, porque inclusive todavía para echarle más limón a la herida, en esta estadística que yo estaba leyendo, decía que del 2% de los cristianos que manifiestan que Dios es su prioridad y en verdad lo manifiestan con sus hechos, dice que solamente este 2% únicamente son pastores, misioneros o gente que sirve a Dios de tiempo completo. Entonces uno podría decir, híjole, entonces para todos nosotros como mortales, como simples mortales, ¿no? Aquí tenemos un abogado, una licenciada de recursos humanos, una estudiante de teología. Podríamos decir, bueno, los que a lo mejor no nos estamos dedicando al servicio a Dios de tiempo completo, ¿en qué parte del pastel nos encontramos cuando hablamos de nuestras prioridades? Este es un dato rudo, amigos, y solamente ahí se los dejo para que podamos verdaderamente reflexionar nuestras vidas si nuestra prioridad realmente está siendo Dios o está siendo alguien más o algo más en nuestras vidas. Y hoy vamos a aprender cómo si nuestra prioridad no está siendo Dios, cómo ordenar nuestras prioridades para que sea Dios el número uno en nuestras vidas y por consecuencia todo lo demás, dice su palabra, lo tendremos por añadidura. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero antes de continuar, quiero que le pongamos pausa a esta diapositiva. Acuérdense muy bien de esta diapositiva porque vamos a regresar unos años atrás, 6000 años atrás. Quiero hablarles acerca de cómo se hacía visible
el Espíritu Santo en la vida del creyente y cómo se ha hecho visible a lo largo de toda la historia. ¿Sale? Eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva, que es una de las más interesantes que traigo el día de hoy por acá. Yo dividí acá esta diapositiva en tres partes. Una que le puse el tiempo de la ley, una que le puse la iglesia primitiva, el tiempo de la iglesia primitiva, y este que dice nuestros tiempos, ¿sale? Vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifestaba o se ha manifestado en la vida del creyente a lo largo de la historia. Y en el tiempo de la ley, ¿cuándo es el tiempo de la ley? Entendemos que es en realidad algunos dicen que es desde la ley de Moisés, yo digo que fue desde el principio, porque Adán también tenía una ley, la única ley era gobierna y señorea por sobre toda la tierra, de todo el árbol, de todos los árboles puedes comer, pero de este no puedes comer. Y esa es la ley que él tenía, ¿no? Entonces vamos a entender el tiempo de la ley desde los tiempos de Adán y Eva, desde el tiempo de la creación, hasta el tiempo en el que viene la resurrección de Cristo, ¿sale? Todo este tiempo vamos a encontrar, o le vamos a llamar el tiempo de la ley. En todo ese tiempo, que podríamos decir que es casi, o más bien es todo el Antiguo Testamento y una pequeña parte del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba en la vida del creyente de muchas formas. Puse aquí un ejemplo. ¿Cuántos conocen a Sansón? Sí, ¿no? Sí lo conocemos. Es uno de los más populares. Siempre los más fortachones son los más populares en todos lados. Y vamos a aprender un poquito acerca de Sansón. ¿Saben? Una característica importante de Sansón es que Sansón, pues, era un hombre muy fuerte, ¿no? Es como la característica principal de Sansón. Entonces, Dios lo había dotado de una gran fuerza para que pudiera pelear contra el enemigo del pueblo de Israel en aquel momento, que eran los filisteos, y por eso es que Dios le había dado una gran fuerza. Hay algunos que dicen, la fuerza de Sansón venía de su cabello. No, la fuerza de Sansón no venía de su cabello. La fuerza de Sansón venía por medio del Espíritu Santo. Se manifestaba en la vida de Sansón a través de una gran fuerza. ¿Sale? Dice la Biblia que inclusive peleaba contra leones para poder defender también al pueblo, ¿no? Sansón era un juez, en aquel momento no había reyes, Sansón era como el representante, ¿no? El que representaba al pueblo de Israel en aquel momento. Y bueno, pues ese es Sansón. Ahora, ¿qué pasa con Sansón? Pues que un día se enamora de una filistea, ¿no? De una de sus enemigas o la hija de uno de sus enemigos. Y bueno, se enamora, le revela el por qué él tiene tanta fuerza y de dónde viene su fuerza. Inclusive después le cortan ahí el cabello. Y no es que el cabello le daba la fuerza, sino que Sansón desde antes de que él naciera, sus padres habían hecho un pacto con Dios y habían dicho, navaja no va a pasar sobre su cabeza porque va a ser nazareo desde su nacimiento. Y un nazareo no le pasaba navaja sobre su cabeza, ¿no? Por eso tenía el cabello largo. ¿Qué pasa? Cuando le cortan el cabello, entonces se pierde ese pacto que habían hecho, que había hecho los padres de Sansón con Dios. Y es por eso que en aquel momento el Espíritu Santo sale de Sansón y entonces cuando él se quiere defender contra los filisteos, pues ya no pudo porque ya no tenía fuerza. No porque ya no tuviera cabello, sino porque el Espíritu Santo había salido de Sansón en aquel momento. ¿Sale? Ese es un pequeño resumen de la vida de Sansón. ¿Sale? Esa era una de las formas en las cuales el Espíritu Santo se manifestaba en la vida del creyente en el Antiguo Testamento o en el tiempo de la ley. Pero les voy a poner otro ejemplo, porque ustedes podrán decir, ay, ¿a poco todos eran bien fuertotes entonces los cristianos de aquel momento? No, no necesariamente. Les voy a hablar acerca de otro. Este hombre se llama Gedeón. Y Gedeón, la forma en la que se hacía visible que tenía el Espíritu Santo en él era a través de una gran valentía. Dice la Biblia, Gedeón fue otro juez, y dice la Biblia que Gedeón era un hombre que pues era un hombre temeroso, ¿no? Un hombre que cuando Dios lo llama y le dice, vas a pelear y vas a liberar a mi pueblo, vas a enfrentar a los madianitas, que en ese momento esos eran los enemigos, ya no los filisteos, sino ahora los madianitas. Dice que este tenía miedo, pero cuando entraba el Espíritu Santo en la vida de Gedeón, se veía manifestado a través de una gran valentía. Y dice la Biblia que Gedeón derrotó a los madianitas, que eran 3,000 hombres, los derrotó con únicamente 300 hombres. Eran 10 veces más en número los enemigos, pero gracias a que el Espíritu Santo estaba en Gedeón y se manifestó en una gran valentía,
pudo liderar correctamente a esos 300 hombres para derrotar a los 3000 hombres que había por allá. ¿Sale? Entonces, esas eran como las formas en las cuales el Espíritu Santo se manifestaba en la vida del creyente en aquel momento. Podríamos poner muchísimos otros ejemplos, pero no acabaríamos. Un Moisés que un día levanta su vara y se abre el mar rojo, no es porque él fuera muy fuerte, sino porque el Espíritu Santo estaba dentro de Moisés. Un día Elías oró a Dios y cayó fuego del cielo y consumió el altar de sus enemigos, no porque él fuera muy bueno o un gran hombre de oración, que sí lo era, sino porque el Espíritu Santo estaba en ese momento con Elías, ¿sale? Entonces, esas eran como las formas en las cuales el Espíritu Santo se manifestaba en el tiempo en el tiempo de la ley, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, súper. Ahora, vamos con el tiempo de la No, iglesia primitiva. El tiempo de la iglesia primitiva comúnmente lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, ¿sale? En el libro de Hechos vamos a encontrar la historia de la iglesia y los primeros libros quizás del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, pero en el libro de Hechos podemos encontrar básicamente los primeros años de la iglesia, de la iglesia cristiana, ¿sale? Y una de las formas en las cuales se manifestaba el Espíritu Santo en aquel momento era por medio, dice la Biblia ahí en Hechos capítulo 1, que un día estaban así como en una reunión, no por Zoom, sino presencial en aquel momento, de algunas personas muy cercanas a Jesús, incluyendo a sus discípulos, y dice la Biblia que un día ellos estaban alabando, estaban cantando a Dios, estaban orando, y de repente una llama de fuego, ¿no? Comenzó a salir sobre sus cabezas, ¿no? Y de esa forma se manifestó el Espíritu Santo en la vida del creyente en aquel momento. Eso fue lo que ahora se le conoce como el día de Pentecostés. Y bueno, pues fue la forma en la cual el Espíritu Santo se manifestó en aquel momento en ellos. De esa forma se dieron cuenta de que el Espíritu Santo estaba manifestado en la vida del cristiano primitivo, ¿no? Por decir una cosa. Pero no siempre andaban con sus llamitas de fuego, ¿no? Imagínense, hubiera sido bien raro. Solamente fue un evento único que ocurrió en aquel momento en Hechos capítulo 1 y no hay otro momento en la Biblia donde se vuelva a manifestar de esta forma. Pero otra forma en la que sí se manifestaba era, por ejemplo, por medio de dones espirituales que eran muy especiales y muy de aquel tiempo. Les voy a poner un ejemplo y no sé si ustedes lo sepan. El año pasado llevamos una serie que fue de dones y talentos, de dones espirituales, y hablamos acerca de dones. Ahí ojalá que este año se vuelva a repetir también esta serie porque estuvo buenísima, pero hay un don en específico que, a ver, me voy a meter en polémica con lo que voy a decir y sobre todo porque este video va a estar en YouTube, pero hay dones del Espíritu Santo que actualmente en nuestros tiempos ya no se encuentran vigentes. Y el que les voy a mencionar ahorita es uno de ellos. Se llama el don del apóstol. Yo le llamo el don del apóstol original, ¿no? Porque hoy en día se menciona que todavía existe el don del apóstol, pero es más un fundador de iglesias, es más alguien que viaja a otros lugares para fundar, para hacer crecer una iglesia y demás, pero ese es más bien otro tipo de dones, ¿no? El don de la exhortación, el don de pastor, etcétera, etcétera. O inclusive podríamos llamarle don del apóstol si ustedes quieren, pero no es el mismo don del apóstol original que tenemos o del que les voy a hablar ahorita. El don del apóstol original, dice la Biblia, ahí en el libro de Marcos, dice que Dios les da una promesa ahí a los discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos, etcétera, etcétera. Yo estoy con ustedes, pero también les dice una cosa y les dice, y ustedes van a poder hablar en otras lenguas, y ustedes van a expulsar demonios, y ustedes van a hacer milagros y prodigios, y aún si una serpiente viene y les muerde, no les va a pasar nada, ¿no? Lo dice con otras palabras Jesús más bonito, yo lo estoy parafraseando, pero es de esa forma. Lo de la serpiente sí era real. Si una serpiente mordía o hubiese mordido a un apóstol en aquel momento, dice que nada de eso te hará daño. ¿Por qué? Porque Dios le había dado este don a los apóstoles en ese tiempo, el don del apóstol original, porque la iglesia o el evangelio tenía que expandirse en aquel momento.
Y ni los apóstoles sabían todos los idiomas y por eso Dios les había dado la facilidad de, sin haber estudiado un idioma, poder hablar el idioma del pueblo al que estaban yendo, como cualquiera de las otras cosas que ya les mencioné, o inclusive si en su recorrido, porque no había ni Uber, ni taxis, ni había metro, ni había nada de eso, si en su recorrido y por ahí andaban en el desierto y una serpiente venía y los mordía, una forma en la que Dios salvaba a los apóstoles era por medio de ese don del apóstol original. Y dice la Biblia que inclusive la figurita o el personaje que está acá es Pablo. Dice la Biblia que un día una serpiente sí mordió a Pablo y no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo tenía, ¿no? Tenía este don. Pero era la forma en la que el Espíritu Santo se manifestaba en el creyente en aquel momento, ¿sale? Ese es como un pequeño paréntesis nada más. Eso era lo que allí les quería comentar acerca de cómo es que el Espíritu Santo se manifestaba en aquellos tiempos. Ahora, la pregunta que viene acá es, ¿y cómo se manifiesta el Espíritu Santo en los creyentes de nuestros tiempos? En nuestros tiempos, ¿cómo se manifestará el Espíritu Santo? Es un poquito complicado a veces de que nosotros podamos decir, "Uy, me hubiera encantado vivir en aquel momento y tener la fuerza de Sansón. Me habría encantado ver qué se siente tener una llama encima de mi cabeza, ¿no? A veces nos empezamos a imaginar cómo eran las cosas en el Antiguo Testamento o en parte del Nuevo Testamento y decimos, me hubiera encantado estar en ese momento, pero el Espíritu Santo en nuestros tiempos se sigue manifestando todavía. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Si alguien quiere hablar y algo así, puede levantar su manita y ya, yo aquí me va a aparecer o abrir su micrófono y también, ¿sale? Para que, y si no, yo me sigo, pero si alguien quiere comentar algo o yo respondo o yo pregunto algo y alguien quiere responder, levante ahí su manita y le damos la palabra, ¿va? El Espíritu Santo en nuestros tiempos se manifiesta a través de dos formas que vamos a ver el día de hoy. A través de vidas transformadas y a través de prioridades bien establecidas, prioridades balanceadas. Y uno dice, oye, pues está bien chafa, ¿no? La forma en la que nos tocó que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Me habría encantado que me aventaran una serpiente, me mordiera y que no me pasara nada. Pero en lugar de eso, la forma más chafa es que Dios quiere que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida a través de vidas transformadas y a través de prioridades bien establecidas. Y no es que sea una forma chafa de que el Espíritu Santo se manifieste o que haya perdido poder y es lo que nos tocó nada más. No, no es de esa forma. Créanme que la gente en aquellos tiempos habría querido, habría anhelado que también en nuestros tiempos, o más bien que en aquellos tiempos, el Espíritu Santo se manifestara en ese mismo de cosas en sus vidas. Pero nos tocó a nosotros. Y hoy en día podemos identificar que una persona es una persona, hijo o hija de Dios, tienen al Espíritu Santo en sus vidas por sus vidas transformadas. Antes eran así y ahora son así. Antes hacía esto esta persona y después de que el Espíritu Santo mora en su vida, ahora ya no hace esto o en su lugar ahora hace estas otras cosas. Y la segunda forma en la que se manifiesta el Espíritu Santo en nuestras vidas es a través de prioridades bien establecidas. Y dijimos que la lección del día de hoy se llama prioridades. Estamos hablando de prioridades. Entonces, amigos, si nosotros no tenemos prioridades bien establecidas, es una prueba irrefutable de que el Espíritu Santo no está manifestándose en nuestras vidas. Es una prueba irrefutable de que quizás el Espíritu Santo ni siquiera mora en nuestras vidas. Dicho lo anterior, regresamos a la diapositiva en la que nos habíamos quedado, le vamos a quitar la pausa y entonces decimos, si hoy en día el 85% de los cristianos dicen que Dios es su prioridad, pero en realidad no lo es, estamos en un gran problema. Porque la diapositiva anterior dice que el Espíritu Santo se ve manifestado en mi vida. ¿Cómo se dan cuenta los demás si el Espíritu Santo vive en mi vida? Si tengo prioridades bien establecidas. Y si Dios no es el primer lugar en mi vida,
entonces estoy en un gran problema porque significa que no se ve manifestado el Espíritu Santo en mi vida. ¿Te has dado cuenta de ese tipo de personas que no saben sus prioridades, no saben si van a ir el domingo a la iglesia o si mejor van a ir al partido, no saben si se van a conectar al grupo pequeño o mejor se van a entrenar? ¿Te has dado cuenta de este tipo de personas que no saben ni qué hacer con su vida, no llevan una agenda, no llevan, no tienen si les surge cualquier otro plan, salen con ese plan y dejan lo que ya tienen agendado por otro lado porque no tienen prioridades establecidas? Entonces, este tipo de personas, mucho ojo, y si somos uno de esos, podríamos el día de hoy reflexionar delante de Dios y decir, Dios, no quiero yo ser uno de esos, quiero tener mis prioridades bien establecidas a partir del día de hoy. Eh, Te quiero poner acá un pequeño cuidado, ¿no? Una pequeña frase de ahí de cuidado. Si mis prioridades no están bien establecidas, es una prueba visible de que el Espíritu Santo no está manifestado en mi vida. ¿Sale? Y para esto te voy a poner nuevamente este ejemplo, pero va a ser ya bien rápido. ¿Cómo veíamos si Sansón estaba lleno del Espíritu Santo? Cuando tenía fuerza, ¿no? Tenía una gran fuerza es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando ya no tenía fuerza, era porque no porque ya no tuviera cabello, sino porque el Espíritu Santo ya no estaba en su vida, ¿no? Estaba vacío del Espíritu Santo. Y ahí lo podemos ver esa gran diferencia entre un Sansón lleno del Espíritu Santo y uno que no. Uno es victorioso y uno es perdedor, ¿no? Entonces, de esta misma forma, se sabe, se identifica, es visible cuando una persona, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo y cuando no lo estamos. No se ve manifestado a través de fuerza, no se ve manifestado a través de una llama de fuego o un don espiritual. Se ve manifestado a través de vidas transformadas y a través de prioridades bien establecidas, que es como la siguiente imagen que estamos viendo acá. Así se ve un cristiano lleno del Espíritu Santo, todo en orden, todo bien establecido, cumple sus metas, lo que se propone lo hace. Y un creyente vacío del Espíritu Santo no sabe ni qué hacer, no sabe si hoy voy a conectarme, si mejor para la siguiente, si mejor nos vemos el domingo en la iglesia, no sé si voy a ir a la iglesia, ¿sale? Entonces, ese es un cristiano o un creyente que se encuentra vacío del Espíritu Santo. Y esto no es nada nuevo. Jesús mismo decía en Mateo 16, 7, 16, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los van a conocer. Se identifica cuando una persona está llena o vacía del Espíritu Santo. Es como el mal olor. ¿Te has dado cuenta el mal olor? ¿Te ha tocado estar en una reunión y llega una persona con mal olor y llega y saluda a todos y, ay, ¿cómo estás? Y te pone ahí la axila encima en la nariz y todo. Y todos ya se dieron cuenta de que esta persona huele mal, de que huele asqueroso, de que dice, ay, que no me abrace este compa. Todos ya se dieron cuenta de que huele mal, menos él mismo, ¿no? Entonces, hasta que llega alguien y le dice, oye, mejor vete y échate desodorante porque hueles mal. ¿Cuál huelo mal? No huelo nada, ¿no? Huele, no, creo que huele normal, todos solemos así. Entonces, eso mismo pasa con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está manifestado en nuestras vidas, o no está, perdón, no está manifestado en nuestras vidas, todos ya se dieron cuenta de que el Espíritu Santo está bien débil en nuestras vidas, no porque sea débil el Espíritu Santo, sino porque lo seguimos contristando con nuestro pecado. Todos ya se dieron cuenta de que estamos viviendo en pecado, menos nosotros, ¿no? Y te dicen, oye, estás mal en tu vida. No, ¿por qué voy a estar mal? Me estoy conectando al grupo, mira, y ya es bien tarde, son las 9:20 y sigo aquí conectado y me cuesta trabajo los Zooms, pero aquí estoy, ¿no? Entonces, amigos, por sus frutos, decía Jesús, por sus frutos los van a conocer. Y quiero rápidamente, en los últimos minutitos que me quedan de speech el día de hoy, nada más dejarte te voy a dejar tres puntitos nada más. Antes de llegar a estos tres puntos, esta frase me gustó. No incluyas a Jesús en tu agenda, más bien que Él sea tu agenda, ¿no? Esto me encanta. Jesús no tiene que ser un punto más en tu agenda. Ah, voy a hacer esto. Ah, y también voy a orar. No, más bien, Jesús tiene que ser tu agenda, Él tiene que ser el centro de tus actividades y todo lo que hagas, y alrededor viene todo lo demás, alrededor de Jesús. Porque si Jesús no está en el centro de tu vida, entonces todo se va a convertir en un caos.
Y ahora sí, vamos a hablar acerca de estas tres cositas. Se está conectando Mariana. Bienvenida, Mariana. Ahorita platicamos contigo, pero vamos a compartir tres cositas acerca de nuestras prioridades, así bien rápido. La primera, el orden de nuestras prioridades revela quién realmente gobierna nuestras vidas. El orden de nuestras prioridades revela quién realmente gobierna nuestras vidas. Un famoso teólogo, me gusta esta frase, un famoso teólogo dijo, dime qué es primero para ti y te diré hacia dónde va tu vida. Dime qué es primero para ti y te diré hacia dónde va tu vida. ¿Sale? Jesús lo decía de esta forma en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, bueno, en la NBI, yo me lo sé en Reina Valera, soy vieja escuela, perdónenme, pero en la NBI dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios. Amigos, a veces nosotros queremos que todas las cosas nos sean añadidas. Todas las cosas queremos que nos sean añadidas. Dios, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor sueldo, quiero una mejor casa, un mejor carro, una novia, un novio. Dios, quiero esto. Y le pedimos un montón de cosas. Dios, quiero que añadas estas cosas buenas a mi vida, pero nos olvidamos de buscarlo primeramente a Él. No sé si te has dado cuenta, pero toda promesa de Dios siempre viene acompañada de un mandato. Ejemplo, Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato. La promesa es, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces nosotros queremos reclamar la promesa. Dios, quiero que estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Dios, sí, ¿ya fuiste? ¿Ya hiciste discípulos? ¿Quién te está siguiendo en la vida cristiana? Porque si eres alguien que solamente, que nadie lo está siguiendo en la vida cristiana, solamente estás paseando en tu vida en Cristo. ¿A quién estás llevando a la iglesia? ¿A quién estás invitando al grupo pequeño? Y entonces decimos, ay, sí, cierto, Dios, se me olvidó hacer el mandato, solo quiero la promesa. Ocurre exactamente lo mismo con Mateo 6:33. No le podemos pedir a Dios que todas las cosas nos añada si primeramente no le estamos buscando a Él y a su justicia para que Dios añada todo lo demás, ¿sale? Ese es el primero. Este es el primer punto, muy sencillito, muy fácil. Me gustó el título. El orden de nuestras prioridades revela quién realmente gobierna nuestras vidas, ¿sale? Entonces, hay que tener en mente eso, quién está gobernando nuestras vidas, quién está gobernándonos. Bueno, pues ahí vamos a anotarlo en nuestras libretas, sí, pero también en nuestros corazones para que lo identifiquemos y si estamos haciendo algo mal, que lo identifiquemos también. Siguiente, punto número dos. Lo urgente suele desplazar a lo eterno. Lo urgente suele desplazar a lo eterno. Y bueno, la idea es que aquí hubiéramos leído Lucas 10 del 38 al 42. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero te lo voy a dejar de tarea para que lo hagas ahí en tu casa. Háganlo, amigos, lean este pasaje, pero los voy a resumir así súper rápido este pasaje. Dice la Biblia que un día Jesús llegó a la casa de su amigo Lázaro, eran amigos, era uno de los mejores amigos de Jesús, se llamaba Lázaro, y un día llegó Jesús ahí a su casa, ¿no? ¿Para qué? No sé, a lo mejor iban a ir a echar la reta, a lo mejor iban, pues no sé qué iban a ir a hacer, pero Jesús llegó buscando a su amigo, ¿no? Imagínate que hace lo mismo que tú haces con tus amigos de forma sana, porque eso era lo que hacía Jesús, fue y visitó a su amigo, pero su amigo no se encontraba en casa. Ahí en casa solamente estaban sus dos hermanas, estaban Marta y María Magdalena, eran sus dos hermanas. Y bueno, pues ellas también eran amigas de Jesús. Les dice, ah, pues pásate, no se va a tardar, pásate aquí, ahorita lo esperas, siéntate Jesús. Y bueno, se sienta Jesús. Pero Jesús, bueno, pues en la plática, tú sabes que en su plática, en la plática de cualquier persona, lo que abunda en su corazón, de eso va a ser su plática, ¿no? Si tú eres una persona que está enfocada en el dinero, pues entonces tu plática siempre va a estar de hacer dinero, trabajo, negocios, emprendimiento y un montón de cosas, ¿no? Si a lo mejor a ti te apasiona y en tu corazón está el deporte, bueno, pues vas a estar hablando en cualquier plática, oye, ¿viste el Super Bowl? Oye, ¿viste cómo ganaron estos? Si te gusta cualquier deporte, de eso vas a hablar. Bueno, en el corazón de Jesús abundaba la palabra de Dios. Entonces, en la plática de Jesús, a Marta y a María, pues empezó inevitablemente a salir la palabra de Dios.
Y llega ese momento en el que María Magdalena se sienta y empieza a escuchar atentamente a Jesús. Pero Marta dice que Marta empieza a apurarse a hacer el quehacer, pues empieza a barrer, a trapear, pues hacer todo el aseo de la casa, porque quizás le dio vergüenza que Jesús ahí estaba y pues que a lo mejor estaba un poquito sucio. Quiero hacerte un pequeño paréntesis. Mi primer mentor de servicio se llama Luis Chan, le mando un gran saludo si me está viendo acá, porque esto va a estar en YouTube después. Eh, Sí, sí, la primera persona que a mí me enseñó a servir, me acuerdo que siempre me decía, Freud, cuando tú vengas a servir y vengas a ayudarnos a poner las sillas, a barrer en la iglesia, no lo hagas al aventón. Las sillas tienen que quedar bien alineadas, el patio o el lugar de reunión tiene que quedar bien barridito. Si le hace falta una trapeada, hay que darle una trapeada, hay que echarle fabuloso o algo que huela rico. ¿Para qué? Para que los hermanos cuando lleguen sepan que no es algo improvisado, que ya los estábamos esperando. Es por eso que hoy en día yo procuro que si me toca dar algo en línea, pues esté ordenadito lo que estoy acá, que podamos tener un fondo bonito, bien iluminado, pues a lo mejor me pueda escuchar bien, que me pueda ver bien, que haya una pequeña lucecita ahí también de fondo, que una presentación, una diapositiva esté entendible. ¿Por qué? Porque entendemos que para servir a Dios a veces hay que trabajar muy fuerte, hay que trabajar duro, porque le estamos entregando algo con excelencia a Dios. Ahora, dicho este pequeño paréntesis que te acabo de decir, no era malo lo que estaba haciendo Marta. Ella se dio cuenta de que el lugar donde estaba Jesús estaba desordenado y entonces quiso comenzar a ordenar todo, porque ahí estaba el maestro, porque ahí estaba el Hijo de Dios. Pero aquí es en donde surgen algunas preguntas. ¿Quién estaba haciendo lo incorrecto? Porque dice que Marta se enoja y le dice a Jesús, Jesús, dile a María que me ayude, yo soy la única que está haciendo el quehacer y me está dejando a mí sola. Pero me llama la atención algo. Eh, ahorita regresamos a esta pregunta, ahorita se la regreso. Jesús le responde esto a Marta y le dice, María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Eso está en Lucas 10:42b. Regresamos a esta diapositiva que les había yo quitado y la pregunta que salió acá es, ¿qué estoy haciendo aparentemente bueno, pero que en realidad me está alejando de escuchar a Jesús? Y esta pregunta, híjole, está bien fuerte porque a veces uno dice, es que, ¿qué crees? Que hoy no pude tener mi tiempo con Dios, no pude leer la Biblia, porque, híjole, como hay un buen de tráfico, me tuve que ir antes al trabajo, porque si no, no llego. Y el trabajo es importante porque de esto vivo, de esto como, con esto mantengo a mi familia, con esto diezmo, ¿no? Y a veces tratamos de justificar que nuestra prioridad realmente no fue Dios, que en realidad mi prioridad estaba haciendo mi trabajo porque preferí llegar temprano a mi trabajo que tener mi tiempo con Dios. Ahora no estoy diciendo llega tarde a tu trabajo y para que puedas orar o puedas leer tu Biblia. No te estoy diciendo eso, más bien te estoy diciendo si tu prioridad realmente es Dios, ¿qué te parece si comienzas a despertarte 10 o 15 minutitos antes y pasas un tiempo con Dios? Porque te prometo que cuando tu prioridad es Dios, cuando el número uno es Dios en tu vida, entonces todo lo demás viene solito. Como decía Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia y entonces todo lo demás, pues te va a ser dado por añadidura. Entonces, ¿qué estoy haciendo aparentemente bueno que en realidad me está alejando de Jesús? ¿Trabajar es malo? No, no es malo. Es más, qué bueno que estás trabajando. Es más, si no trabajaras y estás en edad ya de trabajo y solamente te la pasaras acostado en tu casa, eso sí sería malo. Eso sí sería inclusive pecado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aparentemente bueno, pero que en realidad me está alejando de Jesús? Yo te voy a confesar algo aquí, que estamos nada más somos poquitos, somos 7, que no salga de aquí. Hubo una ocasión en la que, ¿sabes qué me había alejado de Dios? A mí me había alejado mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios me había alejado de Dios. Y eso es un gran peligro, porque a veces uno puede decir, hoy no tuve mi tiempo de oración, no tuve mi devocional, pero estoy preparando la lección del grupo pequeño para el jueves. No, mi servicio a Dios y mi tiempo con Dios tienen que ser cosas diferentes. O a veces yo decía, no, hoy no voy a pasar tiempo con Dios porque hoy voy a ir a servir tempranito a la iglesia. No, ten mucho cuidado, porque hay cosas que aparentemente son buenas
Y no estoy diciendo que sean malas, servir a Dios y el ministerio y todo, no, son cosas buenas, pero que me están alejando de escuchar verdaderamente a Jesús. Lo que Marta estaba haciendo, y no tratemos a Marta, siempre a Marta le hemos visto, pobrecita, como a la mala de la historia, y no es así. A Marta comúnmente la hemos visto de esa forma, ¿no? Y decimos, ay, es que Marta se afanaba y turbada con los quehaceres de esta casa. No, no estaba haciendo nada malo. Simplemente que Jesús la reconoce y le dice, no estás haciendo nada malo, solamente que María ha elegido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Lo que puedas pasar de tiempo con Dios, eso nunca nadie te lo va a quitar. Inclusive tu servicio a Dios, te vas y ya no vas a tener el mismo ministerio aquí que en el cielo. Tu trabajo, en el cielo no te va a servir. El tener una vida fit, no estoy diciendo que todo esto sea malo, no es bueno. Tu tener una vida fit, ir al gimnasio y obsesionarte 3 horas tempranito en el gimnasio y comer pura lechuga y agua, en el cielo no te va a servir, ¿no? Entonces hay que hacerlo siempre y cuando Dios siga siendo el número uno en nuestras vidas. Y último punto, tercer punto. ¿A cuántos les gusta el pollo de KFC? ¿A quién le gusta? Aquí a Mariana sí le gusta. A él, no sé si a alguien más. Bueno, los demás no tienen camarita y yo supongo que a Dani y a Patty no les gusta. Aquí solamente le gusta a Mariana. Súper. Yo les voy a confesar algo. A mí no me gusta el pollo de KFC. A mí no me gusta. Pero sí he ido muchas veces a KFC. Pero yo cuando voy a KFC solamente he ido por dos cosas. Uno, porque a mi mamá le gusta, ¿no? Entonces, como a mi mamá le gusta, pues siempre cuando a ella se le ocurre o se le antoja ir al pollo de KFC, es así como, ay, se me antojó un KFC, pues vamos mamá, la llevo, ¿no? Ahí a comer un dominguito después de la iglesia, vamos al pollo de KFC. Esa es la primera razón por la que yo he ido a KFC, porque a mi mamá le gusta. Y segunda razón, porque no me gusta el pollo de KFC, pero sí me gustan los complementos. La verdad, sí me gusta el puré, sí me gusta también la ensalada, sí me gustan los biscuits, dan una mermelada riquísima en KFC que no la he encontrado en ningún otro lado, he comprado cualquier otra y no sabe igual. Me gustan los complementos de KFC, ¿no? Me gustan las papas, me gustan las que tiras, claro que sí, o sea, para que vean que sí, sí sé y sí he ido a KFC, sé hasta cómo se llaman los paquetes, ¿no? Entonces, no me gusta, pero voy porque le gusta a mi mamá y porque me gustan los complementos. Son mis dos razones para ir a KFC. ¿Por qué te cuento esto? Porque el tercer punto dice que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas, no debe ser un complemento. Jesús no es el complemento de nuestras vidas, Él es el Señor de todo. Pero ¿qué crees? Que hay un gran peligro. Algunos, algunas personas vienen a Jesús o vienen a la iglesia únicamente por dos cosas. A veces la gente que está en nuestra iglesia o en nuestro grupo pequeño solamente viene por dos cosas. Uno, porque a su mamá le gusta, ¿no? O sea, para complacer a otros, ¿no? No sé si te tocó ser el típico niño o adolescente, o espero que no sea todavía a tu edad, y si es así, hay que corregirlo, pero no sé si te tocó ser el típico que voy a la iglesia porque mis papás me llevan, porque mis papás me obligan, y para no estar peleando con ellos, pues voy ahí el domingo a la iglesia. Bueno, hay algunos que van a la iglesia porque a su mamá les gusta, porque quieren complacer a otros. ¿No? Ya para que no me estén diciendo que por qué no me conecto al grupo pequeño, pues me voy a conectar este jueves, ya que, ¿no? Pero yo no estoy ahí por mi voluntad. Bueno, algunos van a la iglesia o a las cosas de Dios solamente para complacer a otros. ¿Y sabes también por qué a veces algunas personas van a la iglesia y a las cosas de Dios? Porque, porque les gustan los complementos. Porque les gusta la alabanza, porque les gustan los eventos, les gustan las amistades que se puede lograr y generar en un grupo pequeño o en una iglesia, en una reunión de link. Entonces, esa es la forma en la cual podríamos decir que hay algunas personas van a la iglesia no porque estén enamorados de Jesús, como yo voy a Kentucky no porque me gusta el pollo, sino que hay algunos que van para complacer a otros o porque les gustan los complementos. La alabanza, eventos, amistades, relaciones. Así que amigos, el día de hoy te voy a poner aquí un pequeño spoiler. Ay, ahí está. Cuando Cristo no es el centro de tu vida,
todo termina en caos. Cuando Cristo no es el centro en tu vida, todo termina en caos. Así que hoy pregúntate, hace ratito y los que no estuvieron al principio, hicimos una pequeña encuesta, ¿no? 14 cosas había ahí en una lista y dijimos, vamos a ordenarlo. Y las dos personas que compartieron dijeron, Dios es mi prioridad. Y estoy seguro que los otros tres que no hablaron también dijeron, Dios es mi prioridad. Yo sé que si le preguntamos a Mariana también, oye, de estos, ¿cuál es el número uno? Yo sé que podría decir, Dios es mi prioridad. Y si me preguntas a mí, sinceramente yo también lo diría, porque es la respuesta más romántica. Dios es mi prioridad. Pero algo triste que vimos al inicio es, desafortunadamente, solo el 2% de los cristianos verdaderamente manifiestan con sus hechos que Dios es su prioridad. Y ese 2% a veces solamente se trata de los pastores, los misioneros o la gente que sirve de tiempo completo, y nosotros los que no servimos de tiempo completo no lo manifestamos con nuestros hechos, solamente en palabras. Así que primero, Cristo debe ser el centro de todo. Y si no es el centro de todo, todo en nuestras vidas va a terminar en caos. Conclusión, vamos a concluir para cerrar este tiempo. Tener a Dios como prioridad es tan visible como la fuerza de Sansón. El Espíritu Santo se manifestaba en Sansón a través de su fuerza. En nuestros tiempos se manifiesta a través de vidas transformadas y a través de prioridades bien establecidas. Cuando el Espíritu Santo salió de Sansón, también lo veíamos visiblemente cuando uno no tenía fuerza. Cuando el Espíritu Santo no mora en nuestras vidas, se ve manifestado cuando no hemos cambiado, sigo siendo el mismo que antes de haber recibido a Cristo, o inclusive cuando no tengo mis prioridades bien establecidas, cuando no sé ni qué hacer con mi vida, cuando simplemente estoy dando vueltas en la vida y todo sigue igual y Dios nunca es el primer lugar o el centro de mi vida. Bueno, pues es una manifestación de que el Espíritu Santo no está obrando en mi vida o no está siendo visible en mi vida. Jesús no está buscando un espacio en tu agenda, Él está buscando el trono de nuestro corazón. Acuérdate, Jesús no quiere un espacio en tu agenda, quiere ser tu agenda. ¿Sale? Bueno, tercer cosa también por acá, Dios quiere ser el centro, no quiere ser un complemento. Dios no quiere lo busques en el grupo pequeño, en la iglesia, solamente porque te gustan los complementos, la reunión del grupo, las amistades que estás haciendo aquí en el grupo, las actividades de Link, los campamentos, la alabanza. No, Dios quiere ser el centro, no quiere ser un complemento en tu vida. Ah, tres preguntitas. ¿Mi vida da a notar que Jesús es el primero? Yo no sé, y a la mayoría no tengo el gusto de conocerles. Espero poder conocerles un poquito más de cerca también a cada uno. Pero, ¿tu vida da a notar que Jesús es lo primero? Segunda cosa, ¿con quién me identifico más? ¿Con Marta o con María? Cuando se trata de escuchar la voz de Dios todos los días, ¿me siento atentamente a escuchar su voz? ¿O soy de los que prefieren, híjole, no, me voy a apurar porque tengo que irme al trabajo? ¿Es malo irse al trabajo temprano? No, qué bueno, es más, síguelo haciendo. Y si no lo estás haciendo y no llegas temprano al trabajo, sí estás mal. Pero tengamos mucho cuidado con elegir la parte que no va a trascender a la eternidad. Y última cosa, en mis decisiones se nota que Jesús es el centro. En mis decisiones se nota que Jesús es el centro o se nota que solo voy por los complementos. Eso se nota en nuestras vidas. La próxima semana no se lo pierdan porque vamos a hablar o van a hablar, no sé si voy a estar yo o va a estar alguien más. eh, Vamos a hablar acerca de los nuevos hábitos. Hablamos de prioridades, ahora vamos a hablar acerca de hábitos. Amigos, permítanme orar. Después de orar me gustaría poder escucharlos si hay alguien que quiera comentar algo. Pero vamos a orar para concluir y para parar la grabación y que sea Dios quien esté siendo el número uno, la prioridad en nuestras vidas. Vamos a orar.